participando de este servicio para la gloria del Señor. Nuestro Dios sea quien llene de gozo también en sus hogares y de paz vuestros corazones. Hermanos, estamos en esta ocasión reunidos en el nombre del Señor y venimos a ofrecer presente de adoración a ese Dios que vive y reina para siempre. Un Dios, hermanos, que por cierto en su naturaleza espiritual es invisible, pero Dios, hermanos, nos da la preciosa virtud de la fe para tener la seguridad que está con nosotros en virtud de su glorioso y santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo hago referencia a la palabra de Dios, al tema que se le titula Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y son las palabras que expresara el apóstol de los gentiles en la epístola que escribiere a la iglesia en Filipos, una iglesia, hermanos, que había mostrado solicitud, había mostrado disposición para estar al pendiente de las necesidades del apóstol Pablo al estar llevando el evangelio por diferentes lugares. Y San Pablo expresa el gozo que él sentía en su corazón, ya que la iglesia de Filipo, que aunque anteriormente siempre había mostrado esa buena disposición para mirar por las necesidades del apóstol, no habían tenido la oportunidad de hacerle llegar al apóstol alguna ayuda. Pero San Pablo dice, mas en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Para el apóstol, hermanos, era motivo de alegría y de satisfacción, pues el reflejo del buen sentir de la iglesia de Filipo por mirar por las necesidades de este siervo de Dios. Pero San Pablo dice, no lo digo en razón de indigencia. Es decir, que San Pablo dice que no se gozaba o no decía estas palabras de que al fin había llegado la oportunidad de que la iglesia de Filipo hiciera llegar alguna ayuda para él, pero él dice, yo no lo digo esto en razón de indigencia. Quiere decir que él dice, yo no lo expreso en razón de necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para altura, para hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. El apóstol, hermanos, había aprendido esto, a estar contento con lo que de Dios tenía. No es cosa fácil, hermanos. No todos manifiestan su conformidad. No todos son capaces de estar contentos con la voluntad de Dios. Pero el apóstol había aprendido esto y estaba enseñado a tener o padecer necesidad, así como abundancia. Y luego dice el apóstol,
apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé padecer necesidad, sé estar contento con lo que tengo, pero Él dice, todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera, hermanos, que el apóstol reconoce que todo lo podía realizar y podía siempre aceptar la voluntad de Dios en su vida en Cristo Jesús, pues Cristo Jesús le daba la fortaleza, le daba la capacidad para soportar todo, hermanos. Y al pensar en esto, hermanos, al declarar San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se puede entender que si él sentía la capacidad para realizar todas las cosas y así cumplir la voluntad de Dios, se entiende, hermanos, que él experimentaba en su ser por Cristo Jesús una fuerza, pero no una fuerza común, no una fuerza ordinaria, no una fuerza humana, hermanos, una fuerza superior, una fuerza más grande que le ayudaba a hacer todo, hermanos, para cumplir con la bendita voluntad de Dios nuestro Señor. La potencia que de Cristo recibía siempre era suficiente para él poder servir a Dios nuestro Señor. Qué bonito es, hermanos, qué glorioso es experimentar una fuerza del cielo, una potencia superior a la nuestra. Pero esa es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El apóstol sufrió mucho por cumplir su ministerio de predicar la bendita palabra de Dios. Pero no crea, hermanos, usted que era bajo su propia capacidad, no era por su fuerza humana que podía cumplir con lo que Dios le había encomendado. Si nos ponemos a considerar lo que el apóstol habla de lo que él sufrió por llevar el evangelio de Cristo, dice así San Pablo: son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. ¿Se imagina usted? Solo el apóstol padeciendo todas estas cosas, azotado, dice él, en la cárcel, en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, el hambre y sed, en muchos ayunos, el frío y en desnudez.
cómo soportar todas estas cosas. ¿Cómo aguantar todo esto, estimados hermanos? Solamente por la fuerza que el Señor le daba. Pues en otra ocasión dijo el apóstol, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. El apóstol, hermanos, no se gloriaba de todo lo que él había podido soportar, de todo lo que él había padecido, sino que él reconocía que la suficiencia es de Dios, la capacidad viene de Dios, la fuerza, el poder viene de Dios, nuestro Señor. Estimados y queridos hermanos, y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay quien dice, pero yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo vivir esa vida cristiana que ustedes viven. Ni nosotros podíamos, hermano. Pero cuando Cristo vino a nuestro ser, las cosas cambian, hermanos. Gloria a Dios. Cuando Cristo viene a morar dentro de nuestro ser, Gloria a Dios. las cosas son diferentes. Aleluya. Están en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Abrimos todo nuestro ser al Salvador de este mundo. Vino Él a morar dentro de nuestro corazón. Estamos en Él y Él en nosotros. Y entonces sí podemos realizar esos frutos que son para gloria de Dios. Frutos de justicia, frutos de misericordia, frutos de amor, estimados hermanos, porque Cristo mora dentro de nuestro ser y nosotros estamos en Él y de Él recibimos esa fuerza o esa potencia para orar las cosas de Dios. Bendito el nombre de Dios nuestro Señor. El día que una persona se bautiza, no piensa que ya no va a batallar. Esta carne, hermanos, nos habrá de acompañar hasta la muerte. La inmundicia de la carne, es decir, los deseos naturales de esta carne, no los quita el bautismo, hermanos. Sí, el bautismo no quita los deseos naturales de este cuerpo. Y la lucha es, hermanos, porque batallamos contra los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Pero, hermanos, en medio de esa flaqueza humana, el Señor se manifiesta. En medio de esa debilidad que tenemos como seres humanos, hay una fuerza, un poder del cielo, hermanos, que nos ayuda. San Pablo, hermanos, le decía al Señor, quita de mí este aguijón. Pero el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Eso es lo que vivió el apóstol Pablo. Venía el momento de debilidad, se presentaba la flaqueza humana, pero dice, cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Qué grande es Dios, hermanos. Qué grande es el Señor. ¿Cómo se sentía el profeta Elías cuando la reina Jezabel le manda a decir que lo había de perseguir para quitarle la vida? Elías se puso muy triste. Se va y se esconde. Y dice, basta ya, oh Jehová. Quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. El ánimo, hermanos, de Elías se agota. Ya basta, Dios. Como diciendo, ya suficiente, Señor. Ya basta. Pero Dios todavía tenía planes para Elías, hermanos. Le manda aquel ángel que lo despierta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice, come y bebe. Y comió, hermanos, Elías de aquel pan y de aquella agua. Y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, Horeb. ¿Se imagina usted, hermanos, lo grande que es el poder de Dios? ¿Se imagina usted lo grande que es la fuerza que viene de Dios, nuestro Señor? Es una fuerza, hermanos, superior a cualquier fuerza humana. Es una potencia sobrenatural que el Hijo de Dios experimenta en su vida, en el servicio a Dios nuestro Señor. Dice San Pablo, por eso, de esta manera, Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11, dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo. No es sencillo, hermanos, estar esperando en las promesas de Dios. No es sencillo estar sufriendo y padeciendo, pero con paciencia y con gozo. Sí, hay quien, hermanos, pueda padecer por Cristo, pero a menudo se desespera y quizás pudiera expresar su inconformidad, y algunos mejor dejan el camino de Dios. Pero San Pablo dice que seamos llenos de la potencia de gloria para toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo. Es decir, que al recibir ese poder de Dios en nuestro ser, nos da la capacidad para con paciencia, hermanos, y con gozo sufrir por la causa del Señor. Eso es lo maravilloso, hermanos, cuando el cristiano con resignación, con paciencia y con gozo acepta la voluntad de Dios en su vida y le sirve a Dios con toda fidelidad. ¿No es maravilloso, hermanos, lo que Dios hizo en Esteban? Siendo apedreado, hermanos, por sus enemigos, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y dijo Esteban,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y así, hermanos, Esteban entregó el Espíritu, pero antes de morir dijo: Señor, no les imputes este pecado. ¿De dónde ese amor? ¿De dónde esa capacidad para morir, hermanos, y sufrir hasta la muerte? Por Cristo Jesús, por la fuerza de Dios, por la fortaleza que viene de lo alto, estimados hermanos. De manera que el cristiano que hoy procura estar en Cristo, permanecer en comunión con Él, siempre tendrá a su favor esa fortaleza. Nunca se va a acabar, hermanos. Si el cristiano procura estar en Cristo, porque Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Lo importante es procurar estar en Cristo. Lo importante es estar en comunión con Él, y la fuerza siempre va a venir. Porque Dios no se cansa, hermano, ni se fatiga con cansancio. Dios es una fuerza inagotable, una fuente de fortaleza inagotable. El hombre se cansa, pero Dios no conoce el cansancio. Dios no conoce la derrota. Dios no conoce la fatiga. Dios está lleno de poder, hermanos, y da a su iglesia, da a sus hijos cuando más lo necesitan. ¿No lo ha sentido usted, hermano? ¿No ha sentido esa fortaleza del Señor? ¿No ha sentido esa fortaleza de Dios en los momentos de flaqueza? ¿No ha sentido la fortaleza de Dios cuando es tentado? ¿No ha sentido la fortaleza de Dios cuando está rodeado de problemas? Siempre ha estado ahí, hermano. Y esa fortaleza nos da la capacidad para servir al Señor. Y Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga la prueba más difícil, hermanos, usted diga: todo lo puedo. Todo lo puedo. Y todo lo voy a soportar, porque Cristo me va a dar la fuerza. Cuando esté en los momentos más difíciles de su vida cristiana, cuando venga el momento más doloroso de su vida, usted piense: todo lo puedo soportar, porque Cristo me va a dar fuerza. Y así ha sido, hermanos. Y es bonito, hermanos, cuando viene esa fuerza de Dios, hermanos, la tristeza, la angustia se torna en gozo, se torna en alabanza a Dios nuestro Señor. Y hay quien ha pensado: hermano, yo nunca me voy a bautizar porque esta carne me gana. No piense eso. No mire su debilidad, no mire su flaqueza. Mire a un Cristo todopoderoso. Mire a ese ser que es divino, ese ser que no es como nosotros, ese ser que provee de una fuerza más gloriosa. Y usted piense: con la ayuda de Dios voy a poder. No mire su debilidad, no mire su carácter. Mire que en Cristo hay poder para cada día crecer y servirle a Él. Bendito sea Dios nuestro Señor, que en el transcurso de nuestra vida cristiana muchas veces el Señor nos ha dado esa fuerza. Y cuando nuestra alma siente esa potencia de Dios, decimos: gloria a Dios. Decimos: bendito el nombre de Dios, porque Dios da nuevas fuerzas. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios les bendiga, hermanos.